Listo, Beatriz. Listo. Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos a este ciclo de conferencias que trabajamos desde la Fundación por y para los pacientes, para los cuidadores familiares y amigos de la Fundación. Esta noche nos acompaña el doctor Roberto Hernández. Él es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es especialista en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia y es médico acupuntor de la Escuela Neijing. También es expositor nacional e internacional de fascia y es maestro en Hapkido y Taekwondo. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y le pido el favor a las personas que nos acompañan que tengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos, por favor, para que así sea, tengamos una mejor transmisión. Para las preguntas vamos a utilizar el chat. Las pueden ir colocando en el chat y en la medida, en el orden que llegan, al final de la conferencia las vamos a estar leyendo para que el doctor nos aclare dudas. Muchas gracias nuevamente por acompañarlos y bueno, médico, tiene la cámara y el micrófono. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Fundación y principalmente a Beatriz Agudelo y a todos los asistentes. Postura y salud llama la atención y realmente postura y salud depende. Una postura adecuada, equilibrada, alineada, armónica y salud totalmente de acuerdo. Una postura inadecuada, desalineada, sobrecargada es igual a enfermedad. Llama la atención que se toque un tema de la postura y se relacione con salud, porque realmente en nuestro medio la postura la relacionamos más a la parte de estética, de la belleza y del glamour. Pero desde el siglo XIX se viene trabajando el tema de la postura como un elemento esencial de la salud. Y cuando se habla de salud, es muy difícil definirla, porque existen muchos parámetros que hay que tener en cuenta. Parámetros individuales, parámetros colectivos, parámetros ambientales. Y entre los individuales hay parámetros objetivos y subjetivos. Nuestra propuesta, como hoy en día la Organización Mundial de la Salud le está haciendo tanto énfasis a estilos de vida saludables y lo va a empezar a trabajar, a aceptar como una especialización, la postura y el movimiento son elementos claves para una salud adecuada y óptima. Pero tenemos que mirar que el movimiento lo hemos enfocado básicamente a dos vertientes, que es ejercicio y deporte. Si nos da el tiempo, mostraremos otro enfoque complementario. Entonces, esta charla vamos a ir formando un abanico que vamos a mostrar cómo la postura está relacionado con todo nuestro sistema, relacionado con un universo, relacionado con una tierra, y mostrar cómo venimos evolucionando desde esas teorías del origen de la vida en la tierra, cómo esos elementos que están presentes en el origen de la vida de la tierra, lógicamente esta es una teoría que vamos a mostrar, pero existen varias teorías y se siguen discutiendo. Entonces vamos a mostrar la postura como un elemento de interrelación del ser con el medio externo y el medio interno. Esto nos enfoca a lo que hoy en día se llama sistemas, que para analizar algo no lo podemos ver solamente desde un punto de vista, hay que verlo desde varios factores que se interrelacionan e influyen sobre la postura.
está relacionada a un medio interno, que es el medio del ser, a un medio externo, que es el medio que lo rodea, y desde sus inicios posee una membrana, que es un elemento que le permite, entre comillas, individualizarse, pero a la vez le va a permitir relacionarse con un medio externo y un medio interno. Luego, en la medida que va evolucionando en la vida, él se va organizando desde una estructura simple a convertirse en una estructura más compleja para desarrollar organismos más evolucionados. Luego, después de mostrar cómo vamos evolucionando a través de la vida, cómo las membranas son el elemento clave para desarrollarnos y interrelacionarnos, vamos a mostrar un elemento que hoy en día se está trabajando mucho. Se llaman las fascias. Las fascias era un gran desconocido, se considera que era la cenicienta de la medicina occidental. Cuando se trabajaba la anatomía, que es cortar y cortar, lo primero que se cortaba era la fascia para mirar el músculo. Entonces la fascia no fue tenida en cuenta, era tenida en cuenta por otras vertientes, que son como la osteopatía, la quiropraxia, el rolfing, donde el elemento central de ellos era la fascia. Ya la medicina occidental, más o menos desde el 2005, empezó a estudiarla y a darse cuenta de su gran importancia dentro del funcionamiento del ser humano. Luego de eso vamos a mostrar cómo ciertas corrientes de tradiciones orientales y occidentales tienen relación con lo que hoy en día se llama postura y elementos claves para ella. Por último, hablaremos lo que es la postura y el sistema postural y lo que consideramos que es una pandemia aparte del COVID, que es el trabajar o permanecer sentado durante mucho tiempo en el día. Se está considerando un factor de riesgo individual asociado con enfermedad crónica. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a arrancar enfocándonos con el universo. El universo es todo lo que se conoce sobre espacio y tiempo. Y el espacio y el tiempo es el elemento clave con relación a la postura. Es la forma en que yo coloco mi cuerpo en un espacio y está controlado, regulado por un tiempo. Y cuando se habla de universo, también se habla de todas las manifestaciones de lo que es la materia y la energía. Entonces, cuando nosotros como seres adquirimos una postura, tenemos una interacción con nuestra materia, nuestra energía y la información que llega a nuestro cuerpo. Y otra cosa que se tiene en cuenta en la definición de universo son las leyes de la física. Las leyes de la física están influenciando mi estructura, mi ser, y son elementos para que esa postura sea armónica con el medio que lo rodea y el medio que está en mi interior. Siguiente. Pasa la otra por al siguiente. Entonces, hasta ahora se habla de 4 fuerzas universales o 4 interacciones que están relacionados con todo lo que existe en el universo. Entonces hay una fuerza, que es la fuerza o la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil. Esas son fuerzas que se dan a nivel de lo micro, de lo pequeño, básicamente en el núcleo del átomo. Aquí no las vamos a tratar mucho, aquí vamos a tener más en cuenta básicamente la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. La fuerza de gravedad básicamente es la fuerza que se ejerce sobre una masa y la fuerza electromagnética es la fuerza producida entre el electrón, que es de carga negativa,
y el protón que está en el núcleo, que es de carga positiva, el electrón está en la periferia y el núcleo, y en el núcleo está el protón, y eso hace que se produzca una carga eléctrica y se produce un campo eléctrico y luego electromagnético. Siguiente. Entonces, dentro del universo, nuestra casa, nuestro lugar es la Tierra. Y en la Tierra, siguiente, hay una fuerza que nos controla permanentemente y es la fuerza creadora que está presente y la que permitió la conformación de la Tierra como tal, es la fuerza de gravedad. Es una fuerza que atrae a todo cuerpo, a toda masa, hacia el centro de la Tierra. Entonces, es una fuerza unidireccional que está ejerciendo influencia sobre nosotros y nos está llevando al centro de la Tierra. Este elemento es clave en todo lo relacionado con la postura, porque en la medida que tengamos una postura adecuada, nos vamos a equilibrar con la fuerza de gravedad. En la medida que nuestra postura sea inadecuada, vamos a estar peleando, entre comillas, contra la fuerza de la gravedad. Y por eso se dice que la gravedad nos forma o la gravedad nos deforma. Entonces, ahí vemos un elemento clave, es la interrelación de nuestro cuerpo con una fuerza presente desde la creación de la Tierra y que fue la que dio origen a la creación de la Tierra, una de las fuerzas, que es la fuerza gravitacional. Siguiente. Otra fuerza que también se tiene en cuenta es la fuerza electromagnética, porque somos seres eléctricos. Ejemplo de eso son los electrocardiogramas, los electroencefalogramas. Producimos energía y somos influenciados por los campos electromagnéticos de la Tierra, que se proyectan desde el centro de la Tierra hasta la atmósfera, donde se cruzan con el viento solar. Entonces, al parecer, una alteración de la postura, una alteración de mi estructura, luego se puede ver reflejado en una alteración en mis campos eléctricos y electromagnéticos que alteran el funcionamiento de mis células. Siguiente. Esa es la parte relacionada con el afuera, con el ambiente que nos rodea. Entonces, somos unos seres que vivimos en un espacio llamado Tierra y estamos influenciados por un ambiente externo, y el elemento clave que nos va a influenciar es la fuerza gravitacional, al menos en nuestro caso, que es la postura, y algo que hay mucho por estudiar es la afectación sobre nuestro campo electromagnético. Ahora vamos a hablar de la evolución de los seres para dar un enfoque, y más tarde se darán cuenta en qué se relaciona, porque aparentemente no hay mucha relación, pero en la medida que vamos desarrollando la charla la vamos a ir. Siguiente. Entonces, hay un elemento clave. Hasta las teorías de hoy en día se dice que en el universo hay 3 tipos de componentes, que es energía oscura. Se calcula que más o menos es el 74% del universo, que hay materia oscura, que es un 22%, y más o menos se calcula que hay materia atómica. Esa materia atómica es un 4%, y esa es la que nos está componiendo a nosotros, lo que se llama materia simple o materia atómica, y es la que nos compone a nosotros y la que compone a todo lo que material que está cercano a nosotros. ¿Qué pasa con eso? Que todo eso tiende a organizarse, y tiende a organizarse desde lo más simple a lo más complejo. Y cuando se habla de complejidad, se habla de interrelaciones, de uniones. Entonces, todo lo que nosotros vamos a tratar es con el enfoque de sistema, es decir, que son muchos
elementos que se interrelacionan. Generalmente, en este caso lo vamos a hablar con relación a la postura, la vida, la salud, y van en pos de un buen funcionamiento, trabajan como una unidad. Eso lo que les da es sinergia, capacidad de trabajar juntos, va dando origen a elementos más complejos y tiene una característica que se interrelaciona con el medio externo e interno y es modificado por el medio y el medio lo modifica a él. Entonces, en esa organización, dame la siguiente, por favor. En esa organización vamos a empezar que la materia que es la que nos está componiendo a nosotros, mire que llama mucho la atención que en el universo nosotros básicamente estamos compuestos es por el 4% de lo que está conformando el universo, que es materia atómica o materia ordinaria, como lo dicen algunos, o materia común. Eso se va organizando y primero se organiza por átomos. Los átomos se unen entre ellos con distintos tipos de uniones, forman moléculas. Las moléculas son primero de un tamaño pequeño y van formando moléculas de mayor tamaño. En la medida que se van conformando, se van volviendo más complejas, teniendo características mayores, van a dar origen en esta organización a las células van a dar origen a los tejidos a los órganos a los sistemas y los sistemas a los seres vivos. Entonces todo es una cadena que está interrelacionada y esa cadena, para producir todo ese nivel de ordenamiento y de construcción, se tiene siempre que interrelacionar con un medio interno y externo y mantener un equilibrio para poder persistir. Siguiente. Dentro de esa organización, le dije que los distintos átomos forman moléculas y la forma en que se organizan esas moléculas, teniendo unos niveles de unión más fuertes o más débiles, van a dar origen a lo que se llaman los estados de la materia. Los estados de la materia, al menos los que se trabajan en nuestro medio, que sería la Tierra, los más conocidos son lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y el plasma, que el plasma es el principal constituyente, diríamos que, de lo que está relacionado con la atmósfera. La diferencia de todos esos estados de la materia es que eso está compuesto por moléculas y lo que varía es que dentro de ellas hay fuerzas de atracción y fuerzas de separación. En la medida que se atraen más, se organizan, se vuelven más sólidas, dan origen a lo sólido con ciertas características. En la medida que se separan, se vuelven fluídicas, entonces dan origen a los líquidos y posteriormente a los gases. Lo único que está variando son las características de su estructuración y conformación, pero los elementos básicos son los mismos. Y el plasma sería un gas que se carga, diríamos, de electricidad, siendo algunos de carga positiva y otros de carga negativa. Entonces, tengamos en cuenta los estados o las etapas de la materia, porque va a ser un elemento muy importante cuando vamos a hablar de una red, de un sistema que hoy en día se tiene muy en cuenta en todo lo relacionado con el movimiento, la manipulación y la postura, que es la fascia. Siguiente. Con relación al origen de la vida hay varias teorías. Nosotros vamos a trabajar con la teoría físico-química. La teoría físico-química dice que se forma un caldo o una sopa primordial. Ese caldo, esa sopa primordial, es la mezcla de todos los estados de la materia.
Es decir, que como elemento base constitutivo de esa sopa estaría el agua y todo lo que es los sólidos, los líquidos y los gases se mezclan ahí para dar origen a una cosa que se llaman coloides. Los coloides son como una gelatina. El coloide es una gelatina, el coloide es una mayonesa, el coloide es una pintura, que es un estado muy particular que tiene una consistencia entre lo sólido y lo líquido. Entonces vámonos con el concepto de que para la aparición de la vida, el desarrollo de la vida, apareció un medio. Ese medio lo llaman una sopa primordial y esa sopa primordial es un coloide que es como un agua babosa, gelatinosa, que es el elemento básico que va a permitir el desarrollo de lo que en un futuro va a ser la vida. No se les olvide que esto es una teoría, el tiempo nos dirá si estamos en lo cierto o no. Siguiente. ¿Qué pasa en ese caldo? En ese caldo se van a producir ciertos cambios. Los sólidos se van a hacer cada día más complejos. Entonces, esos sólidos van a dar origen a lo que se llaman biomoléculas. Las biomoléculas sería el azúcar, las proteínas, las grasas. Llega un momento que una gran proteína, que es una macromolécula, es envuelta por una capa de grasa. Esa capa de grasa forma una membrana y esa membrana forma el elemento base para el desarrollo de la vida, al menos en este enfoque que estamos explicando. A eso lo llaman coacervado, el nombre lo de menos, es que se forma una estructura que se independiza. Y lo importante de acá es que aparece el primer elemento relacionado con la vida, que es una membrana. Una membrana que permite la individualización, permite la aparición de un ser que, entre comillas, está separado del entorno, pero nunca es así. Realmente esa membrana va a permitir una comunicación. Me perdió el micrófono. Vale. Vale. Por favor, me pasa la siguiente. Entonces, dicen que las condiciones para aparecer la vida, y realmente la aparición de la vida es un misterio. La primera es una membrana, que aparezca una membrana que permite la individualización de un ser. La segunda es la aparición de unos receptores o unos sensores. Miren la importancia de esto, tener unos receptores que me permitan sensar, me permitan mirar las condiciones externas e internas de ese nuevo ser para él poder sobrevivir, para él poder relacionarse y poder desarrollarse. El segundo elemento clave que hay que desarrollar es un metabolismo, es la capacidad de que a esa nueva estructura, a ese nuevo ser le entren nutrientes y de esos nutrientes construya energía que le permita alimentarse, mantenerse y salgan desechos. Entonces ahí se ve un papel muy activo de esa membrana de permitir un paso hacia adentro y hacia afuera de esa estructura. El último elemento que tienen en cuenta es la reproducción, que es la capacidad de poderse autoperpetuar a través del tiempo, si no desaparecería. Entonces vamos a ver elementos claves que los tenemos que tener en cuenta luego cuando se hable de postura. Tenemos que tener una membrana
es un elemento que me crea un medio interno y un medio externo, tener unos sensores que me permitan estar sensando, estar monitoreando el ambiente externo e interno, tener la capacidad de alimentarme y botar desechos para producir energía y sobrevivir, y tener la capacidad de reproducir. Siguiente. Entonces, aquí aparece un elemento muy importante, porque dentro de los estímulos que tiene que controlar y regular esa membrana a partir de unos sensores, esos sensores van a dar la posibilidad de monitorear la temperatura, la concentración de sustancias, la luz, la vibración, varios tipos de estímulos, y tiene que tener unos receptores que le den información sobre el ambiente externo y el ambiente interno. A nivel mecánico, esa membrana tiene que tener la capacidad de percibir fuerzas de compresión que tienden a aplastarla y fuerzas de tensión que tienden a reventarla. Y tiene que llegar a un equilibrio que compresión que se juntan y una expansión que se separan. Si le metemos el concepto de la tradición oriental, es llegar a un equilibrio del yin y el yang. Lo que se expande sería el yang y lo que se contrae sería el yin, y mantener el equilibrio entre esas dos fuerzas es lo que le permite mantenerse, vivir y continuar con su existencia. Siguiente. Entonces, aquí va a aparecer un fenómeno muy importante. Siguiente, por favor. Un momento, médico, que ya sigue la parte 2. Vale. Ya la estoy abriendo. No te preocupes. El concepto que vamos a hablar... Perdió la imagen. Deme un segundo, que es que me tocó abrir ya la nueva diapositiva, entonces tengo que compartir nuevamente acá. Hoy en día se está hablando mucho de que el cuerpo humano posee varios tipos de cerebros, que no solamente el cerebro nervioso, se está hablando de un cerebro cardíaco, se está hablando de un cerebro intestinal, se está hablando de un cerebro dérmico. Devolvémela, por favor. Eso. Entonces, aquí va a llamar la atención algo que es muy importante que tengamos en cuenta con relación al ser humano y a los distintos tipos de seres que se van volviendo más complejos. Al parecer, el primer cerebro que aparece es un cerebro bioelectrónico, o sea, una biocomputadora. Y ese cerebro es a partir de una membrana. Es una membrana que va a tener unos receptores que van a sensar los medios, el interno y el externo, ya lo hemos dicho varias veces. Y eso lo que se llama es gradiente, es la diferencia de concentraciones entre un medio y otro, diferencia de concentración de luz, de movimiento, de temperatura, de todo el tipo de estímulo que usted quiera, eléctrico, lumínico, químico. Esos sensores, a partir de una membrana, son los que van a permitir que esa membrana capte esos estímulos de cualquier tipo, ese estímulo lo lleve al interior de la célula y esos estímulos los va a convertir en estímulos eléctricos y, en el último término, electromagnéticos. Esos estímulos electromagnéticos los convierten en información, la cual procesa, la cual almacena y distribuye en toda la estructura para dar un comportamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque es muy frecuente que cuando se hable de medicina, cuando se hable de biología, el starring de la película sea el sistema nervioso. Realmente el sistema nervioso es el sistema más evolucionado, el cual ya ha llegado a un nivel de complejidad muy alto,
pero el sistema nervioso es un proceso evolutivo. Muestra de esto que la imagen que vemos ahí es un paramesio. Un paramesio es un ser unicelular que tiene núcleo, entonces es eucariota, y es un ser que es unicelular, no tiene cerebro, pero tiene la capacidad de moverse, la capacidad de alimentarse, la capacidad de producir desechos, la capacidad de reproducirse sexual o asexualmente, la capacidad de defenderse cuando se siente atacado, la capacidad de expresar confort y disconfort. Cuando el ambiente está inadecuado, se encoge, vimos de las fuerzas anteriormente descritas, y cuando se siente confortable se expande. Entonces, uno dice, ¿cómo diablos un ser unicelular que no tiene cerebro tiene la capacidad de hacer todas esas funciones? Resulta que todas esas funciones las puede hacer porque tiene un cerebro electrónico que está localizado en la membrana a partir de unos receptores que están monitoreando el interior y el exterior de él. Ahora vamos a ver la importancia de eso, porque como hablamos de niveles de organización, vamos en la célula. En la medida que vamos subiendo, los modelos se van replicando, pero con un nivel de complejidad mayor, con un nivel de especialización mayor. Siguiente. Esto lo han encontrado en las células humanas. Donald Hilbert, que es un biólogo celular norteamericano de la Universidad de Harvard, él se dio cuenta que el cambio de la forma, el tamaño y el movimiento de las células por estímulos de tipo mecánico que se encuentran en el medio cambian el funcionamiento de la célula, cambian la esperanza de vida de la célula, es decir, que pueden vivir menos o más, y el cambio del medio en donde se encuentra la célula va a ser un elemento que están encontrando hoy en día relacionado con la enfermedad tumoral. Cuando aparecen células tumorales y las células tumorales viajan a un lugar distante a donde está el foco primario, el campo que la rodea se vuelve más duro, más denso, y le facilita esa migración. Aquí hay un elemento importante para que tengan en cuenta. Cuando nosotros hace mucho tiempo se hablaba de la vida, se decía que la unidad básica de la vida era la célula. Hoy en día, y eso no es nada nuevo, se dice que la unidad básica de la vida no es la célula sola, es la célula con un medio que la rodea, porque requiere un medio para poder subsistir, y a ese medio le van a llegar unos elementos que son los capilares con sangre arterial venosa, capilares con linfa, terminaciones nerviosas y estructuras que limitan. Entonces, como ustedes, la vida se asocia con un sistema, no con una estructura individual, aunque la célula en sí sola es un sistema. Y lo que nos quiere decir es la importancia del medio externo y el medio interno, que es un elemento que hoy en día se está manejando mucho con lo que se llama con la epigenética. La epigenética es la importancia del medio, que yo vengo con una información genética que me va a definir cierto tipo de cosas, pero el medio es la que permite que se exprese o no se exprese. Siguiente. Entonces pasamos a un nivel de especialización mayor, o sea, los organismos pasaron de ser unicelulares, empezaron a formar colonias hasta que llegaron a juntarse y a formar lo que se llaman tejidos. Hoy en día se dicen que los tejidos básicos del ser son 4: el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido epitelial y el tejido conectivo. El que habló de estos tejidos fue en el siglo XVIII, fue un médico francés. Inicialmente dijo que habían 21 tipos de tejidos. Actualmente tenemos 4.
Yo les voy a dar enfoques que yo estoy sesgado, porque como yo trabajo con fascia, uno se sesga. Para mí, funcionalmente vamos a llegar a hablar solamente de un tipo de tejido o elemento constitutivo, que sería el sistema facial, la fascia. ¿Por qué? Cuando se habla de epitelio, epitelio son los tejidos que recubren las superficies externas e internas de un organismo y están compuestos por unas células en la parte superior y por una membrana basal que sostiene esas células. Si se pierde esa membrana basal, se pierde la función de ese epitelio. Resulta que la membrana basal es una especialización del tejido conectivo. Es decir, que el epitelio, si no tiene la membrana basal, que es tejido conectivo, no funciona. Listo. Vamos a hablar del músculo. Hay tres tipos de músculo. Estaría el músculo esquelético estriado, que es el de los movimientos voluntarios. Está el músculo liso, el de los movimientos involuntarios, y está el músculo cardíaco, que está relacionado básicamente con el corazón. Pero todos tienen la misma arquitectura. Una fibra muscular está envuelta por una fascia que se llama endomisio. Varias fibras musculares que forman un fascículo están envueltas por otra vaina de tejido fibroso que es el perimisio y es fascia. El vientre de todo el músculo, que es la unión de varios fascículos, se llama el epimisio y es fascia. Y el funcionamiento del músculo requiere la acción de todo ese tejido conectivo. Entonces, el tejido nervioso está grandemente conformado con tejido conectivo, que es considerado fascia. El epitelio está formado por una especialización, que es la membrana basal, que es fascia, y lo mismo sucede con el músculo. Y lo otro es tejido conectivo, que se supone que antiguamente se creía que solamente era de relleno, y el tejido conectivo es parte de la expresión de la fascia. Porfa, me dicen en horas cómo voy, porque creo que voy muy despacio. Siguiente, porfa. Entonces, el sistema que vamos a hablar acá. Perdón, médico, falta un cuarto para las 8. Falta un cuarto para las 8. Estoy como lento, ¿cierto? Un poquito, sí. Bueno, dentro de los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas. El sistema que más vamos a hablar y vamos a tener en cuenta en esta va a ser el sistema facial. Más tarde lo vamos a explicar. Siguiente. Y ahora cuando hablamos de la célula, hablamos de la importancia de la membrana celular. Pues resulta que nosotros como seres humanos tenemos membranas corporales, y esas membranas corporales están formadas básicamente por tejido epitelial, ya lo dijimos, que estaría la piel, las mucosas, y por tejido conectivo estaría, pongamos, las membranas sinoviales y otro tipo de membranas que es como el pericardio, que cubre el corazón, el peritoneo que cubre los intestinos, la pleura que cubre el pulmón. Miren que nosotros replicamos el mismo modelo de las células, y esas membranas que tenemos en el interior, recubriendo cavidades y relacionándose con lo interno, y en el exterior, recubriendo el ser, que pueden ser básicamente la piel, tienen receptores. Y aquí estos receptores son más especializados porque están basados en receptores de tipo nervioso, que es un proceso de evolución. Siguiente. Vamos a hablar, si hablamos de la evolución del ser, filogenia, vamos a hablar
de la evolución del ser, de la evolución de los seres es la filogenia y la ontogenia, la evolución del ser humano. Vamos a mirar esto por una importancia de todo esto. Toda esa evolución está organizada a partir de ejes. Cuando nosotros hablamos de posturas, hablamos de alineación. Es decir, que el cuerpo del ser humano debe estar alineado, armonizado, centrado con ejes que son los que permiten el desarrollo del ser, el desarrollo de una forma y el crecimiento de dicha forma. Siguiente. Entonces, llama la atención que el óvulo inmaduro tiene un eje central con polos distintos. Es un principio de polaridad donde tiene un polo animal y un polo vegetal. Este eje es primordial para las funciones de ese óvulo. Siguiente. Ese óvulo, cuando va a ser fecundado, como tiene un eje, el espermatozoide no entra por el lado que quiera. El espermatozoide entra por la cara anterior del ovocito del óvulo, que está definida por un eje. Siguiente. De ahí en adelante les voy a mostrar que todo se hace a partir de un eje. Y ese eje inicialmente es un eje electromagnético. Es decir, cuando se produce la fecundación se forma lo que se llama un huevo cigoto. Y ese huevo cigoto se empieza a dividir en 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, siempre a partir de un eje. Y el eje primario ahí es un eje longitudinal. Siguiente. Ese eje se preserva porque cuando se va especializando ese huevo cigoto, él se va a implantar. La implantación es cuando el óvulo fecundado se une al útero y se une al endometrio. Él tiene que tener un eje donde el punto de contacto sea la acumulación de células que van a dar origen al embrión, las que van a entrar en contacto con el endometrio, mientras la periferia que va a dar origen a la placenta está rodeándolo totalmente. Si no se implanta en esa forma, no se produce la concepción. La implantación, perdón. Siguiente. ¿Qué llama la atención? Todo eso va a dar origen a formación de 3 capas embrionarias. Esas capas embrionarias son las que van a dar origen a los diferentes órganos del embrión. ¿Por qué les traje esta imagen? Porque hay una célula que viene de la capa embrionaria que va a dar origen a las fascias o tejido conectivo, y esa célula se va a meter en todas las demás capas, las capas que dan origen a otras estructuras. Lo que quiere decir es que esa red que va a conformar el ser humano, que se va a llamar luego sistema facial, aparece desde la vida embrionaria. Siguiente. Luego, cada una de esas capas va a dar orígenes a ejes estructurales. El primer eje que aparece es el intestino primitivo. Y el intestino primitivo se forma del ano a la boca. Por eso la gran importancia que tiene el intestino hoy en día en la salud, porque es un elemento clave para el mantenimiento de la salud del sistema inmunitario. Madura en grande parte ahí. Los elementos de la alimentación como elementos claves tienen que ver con él, y a partir del intestino primitivo se forma el pulmón. Siguiente. Hay otro eje que se forma a partir de otra placa, que es la
notocorda, ese eje es el que va a dar origen a la columna vertebral. ¿Qué importancia tiene la notocorda? Que es que gracias a ese eje es que se va a formar el siguiente. Pásame la siguiente, que se llama el tubo neural. El tubo neural es el que va a dar origen al sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Siguiente. Entonces, lo que estamos hablando acá es que la conformación y desarrollo del ser depende de unas fuerzas que lo orientan y lo mantienen. Son ejes que inicialmente pueden ser intangibles y luego se vuelven tangibles, que permiten un desarrollo longitudinal, y no es casualidad que nosotros seamos seres cilíndricos, tridimensionales, segmentados, y que estemos formados por un eje central y estemos rotando a partir de ese eje central. Aquí la importancia es que la conformación de ese ser depende de un espacio, de un medio, y ese espacio, ese medio, es el útero de la madre y la pelvis de la madre. Si la madre tiene un útero muy pequeño, si tiene una pelvis inadecuada, o si tiene una cadera desbalanceada, no armónica, va a afectar el desarrollo del ser. Así la carga genética de él exprese algo, puede ser modificada por las condiciones del medio. Siguiente. Un segundo. Vale. Se terminó esta diapositiva. No te preocupes. Ya, si alguna pregunta por ahí, vamos evacuando, porfa. Sí, estamos verificando el chat. Por ahora todavía no hay preguntas. Ah, está grave. Bueno, vamos a hablar de la fascia. Lo que se llama el sistema facial. Hoy en día se considera que la fascia es un sistema que engloba el sistema nervioso, engloba el sistema cardiovascular y a los demás sistemas, o sea, es un megasistema. Siguiente. Entonces, se considera que la fascia es una red tridimensional, o sea que es alta, ancha y larga. Tiene profundidad, altura y ancho. Y se llama tetradimensional porque la fascia está influenciada mucho por lo que es la relación espacio-tiempo. Esa relación espacio-tiempo la tuvimos en cuenta cuando hablamos del universo, y la relación espacio-tiempo la tuvimos en cuenta cuando hablamos de la formación del embrión en el útero. Depende del espacio donde se va a desarrollar y la variable tiempo. No es lo mismo un estímulo que dure 10 segundos a un estímulo que dure 3 horas. No es lo mismo un estímulo a los 3 años que a los 20 años. No es lo mismo un estímulo que aparezca una vez que aparezca 3 veces. Entonces la fascia es una que está en todo el cuerpo, es omnipresente, es un sistema de comunicación e integración de todo el ser. A partir del concepto de fascia no se puede hablar de nada local. Todo está relacionado con todo. Siguiente. ¿Se acuerda cuando hablamos de los estados de la materia? Que dijimos que los coloides era una mezcla de los estados de la materia. Pues se considera que la fascia
es una representación de los estados de la materia, es decir, que hay fascia sólida, hay fascia líquida y hay fascia gaseosa. Siguiente. Con relación a la fascia, primero empezamos hablando de las células. Resulta que hay microfascias. Entonces están diciendo que la fascia es el elemento constituyente del ser. Ese elemento constituyente del ser está en todos los niveles del ser, está en el nivel micro, en el nivel meso y en el nivel macro. Cuando hablamos de células, dijimos que la membrana es un elemento clave, que era un cerebro de la célula, ¿cierto? Pues resulta que la célula tiene un esqueleto que se llama citoesqueleto y a partir de ese esqueleto se relaciona con la membrana celular se relaciona con el medio externo, que lo llaman matriz extracelular, el citoesqueleto se relaciona con la membrana nuclear y la membrana nuclear se relaciona con la información genética. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los estímulos mecánicos, que también lo pueden hacer a partir de otros estímulos, pero aquí estamos haciendo énfasis más en lo mecánico, los estímulos mecánicos como la manipulación, como el movimiento, donde ahí hay que tener una postura y esa postura debe ser adecuada para hacerlo más eficientemente posible. A través del movimiento podemos afectar, podemos influenciar la expresión de nuestra carga genética. Siguiente. Hablamos de la teoría de la sopa primordial y dijimos que la sopa primordial estaba formada por esa mezcla de estados o etapas de la materia y que formaban un coloide que era una gelatina y que ese coloide, dependiendo de los estímulos que tenga, temperatura, presión, se puede modificar de ir de un estado de lo más sólido a lo más líquido. Eso es algo dinámico. Pues resulta que la fascia es un coloide. ¿Y qué tiene de importancia eso? El coloide es un estado intermedio de la materia, es una mesomateria. Entonces se dice que el agua que se encuentra en ese coloide también es un agua intermediaria, es una mesoagua que es distinta al agua líquida, sólida y gaseosa que conocemos por los múltiples enlaces que forma y porque forma una especie de batería que se carga de energía. Y lo importante de los coloides, que es un elemento constituyente del cuerpo, es que forman cristales líquidos. Ustedes saben hoy en día que las pantallas de los computadores, las pantallas de los celulares son cristales líquidos que tienen gran capacidad de almacenar información y tiene gran capacidad de interactuar electromagnéticamente con la luz. Entonces, la fascia es un coloide, el coloide es un cristal líquido y el 90% de los tejidos del cuerpo son coloides y casi que el 100% de las secreciones internas del cuerpo son coloides. Siguiente. Por último, vamos a hablar desde lo macro, que se llama macrofascia, lo que se ve. Entonces, cuando tú ves un tendón, cuando ves un ligamento, cuando ves una cápsula articular, cuando ves una aponeurosis, eso es una aponeurosis que está recubriendo un músculo, se considera fascia. Y les voy a decir otra cosa que de pronto algunos no los puede hacer feliz. El músculo se está considerando una especialización de la fascia. Tienen el mismo origen embrionario y están relacionados con el movimiento. Siguiente. Ahora les voy a hablar desde el punto de vista macro
los tipos de fascia que se hablan. Hay una fascia superficial que es llamada adipo. Adipo es grasa, adipofascia. Es decir, que se considera que la piel con lo que es epidermis, dermis e hipodermis está formando esa fascia superficial. Acuérdense cuando les hablé de la célula y les dije que la membrana celular era una fascia micro. Resulta que la piel, que es una membrana corporal, es una fascia macro. Y la célula tenía receptores que le decían cómo se comportaba el medio, y la piel tiene receptores que le dicen cómo se comporta el medio externo y el medio interno. Mire que replicamos el mismo modelo y todo esto va a tener relación con lo que es el funcionamiento del cuerpo y con lo que es la postura. Siguiente. Siguiente. Te me tragaste una, creo. Devuélvete, porfa. Esa es la que sigue, médico. Bueno, entonces, vean ahí esa. Se habla de una fascia receptora. Resulta que la cara es un salto evolutivo del ser humano. Y en la cara hay una fascia que es solamente especializada. Esa fascia viene de otra especialización del sistema nervioso, que es lo que se llama la cresta neural, y ahí se van a formar los órganos de los sentidos, que los llaman las codas, y esos órganos de los sentidos, sobre todo lo que es la visión, el oído y el olfato, están relacionados con esa fascia, y acuérdese que son sensores y son especialización. Entonces volvemos a ver que la fascia tiene que ver con sensores y que la fascia tiene que ver con ese cerebro llamado piel. Siguiente. Aquí lo que vamos a ver son varios niveles de fascia, y lo que les quiero llamar la atención es que son conformaciones con base a un eje, porque nosotros funcionamos como somos seres tridimensionales, tenemos que armonizarnos con un espacio tridimensional y tenemos que armonizarnos con una fuerza que está actuando sobre nosotros, que es la fuerza gravitacional, que actúa permanentemente sobre nosotros. Y nosotros, cuando estamos de pie, en condiciones normales, tenemos un equilibrio desequilibrado, porque si vemos el eje que pasa por la cabeza, 2/3 partes de la cabeza están hacia adelante. Entonces, la tendencia de la estructura es un desequilibrio hacia adelante y hacia adentro, antero-interno, o sea que tenemos tendencia a la flexión, a la aducción y a la rotación interna. A eso tenemos tendencia. Entonces, otra cadena facial es la miofascia. En este caso hablan del músculo, el músculo estriado relacionado con el movimiento voluntario, la parte osteomuscular. Siguiente, que tiene cadenas anteriores, posteriores. La anterior es de flexión, la posterior es de extensión y tiene cadenas cruzadas de cierre anterior, de cierre posterior, y en la mitad una cadena estática, que es la que permite mantener la postura. Otra fascia es la adenofascia. El funcionamiento de las glándulas depende de la fascia, porque las cápsulas que envuelven a la mayoría de glándulas son tejido conectivo, porque cuando ellas secretan las sustancias que están especializadas, la secretan primero al espacio extracelular y luego va a la sangre, y la matriz extracelular es fascia y la sangre es fascia. Entonces se considera que los ejes hormonales están relacionados con la fascia, y miren que van cumpliendo siempre ese componente de ir en un eje. Siguiente.
El otro eje es el visceral, un eje que va de la boca al ano. Ya lo hablamos cuando embrionariamente fue el primer eje que apareció. Tiene gran importancia en el funcionamiento del cuerpo, no solamente en la parte digestiva. Después veremos. Siguiente. Otro eje es el cardiovascular. Miren que sigue una conformación de ejes que permite el funcionamiento y la integración de la estructura corporal. Siguiente. Otro eje es la neurofasia. Las meninges son las que envuelven el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Son 3 membranas, se consideran fascia. Los nervios periféricos, que están relacionadas con el sistema nervioso periférico, el 50% de los nervios son fascia, los otros son nervios. Siguiente. Entonces, gracias a la fascia, nosotros tenemos 3 esqueletos, no uno, son 3 esqueletos. El primer esqueleto, el que aparece más ancestral, y lo vimos cuando hablamos del paramecio, es un esqueleto hidrático, es un esqueleto formado por líquido y gases. Y eso se presenta en la vida embrionaria del bebé. Inicialmente somos básicamente líquidos, un líquido viscoso. Acuérdese, el sistema nervioso central se empieza a formar en el embrión a partir de la tercera semana, lo que quiere decir que nosotros funcionamos 3 semanas con nuestro cerebro electrónico, con nuestra biocomputadora, y luego nos vamos especializando y desarrollando con este cerebro, que es el sistema nervioso. Siguiente. El otro esqueleto que tenemos es el esqueleto fibroso, lo que es la miofascia. La miofascia, el músculo voluntario, entonces tendones, ligamentos, aponeurosis, todo eso hace nuestro segundo esqueleto. Y el tercer esqueleto, que lo requerimos para tener una forma y para estar en un medio aéreo como en el que estamos, es el esqueleto óseo. Siguiente. El esqueleto óseo flota en el esqueleto hidroneumático y en el esqueleto fibroso. Siguiente. Ya vamos a acabar porque la estructura del ser no es una estructura rígida. La estructura del ser, si estamos compuestos por estados de la materia, tenemos 3 esqueletos. Tenemos un esqueleto sólido, que en este caso son los huesos, y tenemos un esqueleto fibroso. Entonces, eso va a formar una estructura. Esa estructura se llama una estructura de tensegridad, que son elementos de compresión que nadan, que son sostenidos por cables, que es el elemento fibroso. Entonces, nuestro cuerpo funciona como si fuéramos una carpa, que tenemos unos elementos sólidos que vendrían a ser las estacas que clavamos en la tierra, tenemos los elementos fibrosos que son todos esos hilos de tensión que nos permiten dar forma y tensión a la carpa. El cuerpo humano necesita una tensión mínima para poder funcionar, y cuando tiene esa tensión va a dar origen a una forma y un espacio. Cuando hablamos anteriormente de que se tenía una membrana y habían unas fuerzas que actuaban hacia adentro y otras hacia afuera, desde ese momento empezamos a tener un continente, que son las membranas que nos contienen,
tiene ni un contenido, que es todo lo que hay por dentro. Para nosotros poder funcionar bien, tenemos que respetar ese continente y contenido. Es decir, que tenemos que respetar nuestra forma, nuestro tamaño, y tenemos que estar alineados. Siguiente. Siguiente, ese ya está. Listo. Vamos a llegar a postura. Ya no me voy a demorar mucho. Siguiente. ¿Qué es la postura? La postura es la forma en que colocamos nuestro cuerpo en un medio y los segmentos que conforman nuestro cuerpo. Es la forma en que nos colocamos, es la forma en que usamos el cuerpo. Siguiente. Entonces, cuando se habla de segmento corporal es una parte del cuerpo que está entre dos articulaciones. Ese es un segmento. Entonces, nosotros tenemos que tener armonizados, alineados nuestros segmentos corporales con un medio y con una fuerza, en este caso, es la fuerza gravitacional, que es una fuerza que es un vector que nos lleva hacia abajo. Si nosotros estamos bien alineados, bien centrados, armónicos, vamos a tener un equilibrio, vamos a estar confortables y vamos a ser eficientes, vamos a gastar poca energía. Siguiente. Se dice que tenemos 8 segmentos corporales. Esos 8 segmentos corporales, hay uno central, que es el conformado por la cabeza y el tronco, y hay unos periféricos que son los miembros superiores y los miembros inferiores. Brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna y pie. Pasarla, porfa, hasta todo lo que tiene que ver con sistema postural. Dale, dale, seguí, porfa. Dale, 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 dale. Ahí, perfecto. Entonces, tenemos un cuerpo. Ese cuerpo está conformado por coloides, porque el 90% de los tejidos forman los órganos forman los sistemas, y el coloide fácil está conformado por membranas internas y externas. Las membranas las consideramos relacionadas con la fascia y forman un esqueleto, que es un esqueleto dividiendo desde lo más antiguo a lo más moderno. Estaría el esqueleto de agua y gases o aire, el esqueleto de tendones, ligamentos y el esqueleto de huesos. Pues resulta que cuando hablábamos de la célula, decíamos que la célula necesitaba tener unos receptores en la membrana para poder monitorear el medio y a partir de ese monitoreo de ese medio tener un comportamiento. Pues resulta que la postura realiza el mismo fenómeno. Tenemos unos receptores, que los primeros son los órganos de los sentidos, son los estereoreceptores, y que van a evaluar el medio externo, y la mayoría de ellos están en la cabeza. Los ojos, la nariz, los oídos, la boca, a excepción de la mano, que no solamente evalúa lo de afuera, también tiene que ver con la evaluación de lo de adentro. Entonces, esos sensores van a llevar información de afuera. Ahora tenemos otros sensores. Esos sensores están en los músculos. En ese esqueleto que dijimos fibroso, que está relacionado también con ese esqueleto óseo, y eso es lo que se llama la propiocepción. La propiocepción es la que nos va a informar la forma en que están colocados los distintos segmentos corporales y cómo nos estamos moviendo. Y por último, hay un tercer elemento que va a mandar información. Ese tercer elemento que manda información es lo que se llama hoy en día la interocepción.
cuando yo tengo hambre, cuando tengo sed, cuando digo me siento raro, es esos receptores internos que están dando información. Entonces, mire que es comparable. Yo llevo información de la afuera de la adentro y se la llevo ¿a quién? Al cerebro. El cerebro la va a procesar y va a dar una respuesta, y esa respuesta se va a dar refleja en mantener una tensión, un tono que está relacionado con el sistema conformado por tendones, ligamentos, músculos y huesos. Y así yo voy a equilibrar esa postura. Entonces, vamos a dejarla ahí. De los sensores claves para mandar información al cuerpo y para permitir armonizarme y regular una postura, que es armonizarme con la fuerza de gravedad, estarían en la cabeza los ojos, y estaría la función de ver y la función del movimiento de los ojos. El movimiento de los ojos se va a coordinar con los oídos. El oído interno tiene que ver con el equilibrio. La boca tiene que ver con el maxilar inferior, y el maxilar inferior está grandemente relacionado con la postura. El cuello y la cabeza grandemente relacionado con la regulación y armonización de la postura. Las vísceras, la presión que yo tenga en el pulmón, la presión que yo tenga en los intestinos, ese esqueleto hidroneumático tiene que ver con la postura. La piel, cuando yo siento presión, dolor, temperatura, tiene que ver con la postura. Y por último, el pie y sus receptores. El 80% de los receptores que tiene el pie mandan información al cerebro acerca de la postura. El pie es el gran sacrificado de nuestra cultura, puesto preso desde tempranas edades, siendo un órgano sensitivo que da información del medio externo. Inicialmente los niños chupan luego sirve como antena, que son las llantas de nuestro cuerpo, son las bases de nuestro edificio. Lo metemos en un zapato puntudo, caminamos en terrenos regulares, con zapatos puntudos, rígidos, pierde flexibilidad, pierde fuerza, perdemos información, alteramos nuestra postura. Entonces, eso es lo que les iba a hablar de la postura. Es un sistema similar al que tenía la célula, pero un elemento más evolucionado, un ser, en este caso un ser humano, con sensores que le van a decir qué está pasando en el afuera y en el adentro, con un sistema nervioso, con un cerebro que ese cerebro está en varios niveles, porque hay un cerebro intestinal, hay un cerebro en piel, hay un cerebro en corazón y hay un cerebro nervioso que es el gran director de la orquesta. Hasta ahí vamos a quedar y solamente les voy a hablar de algo. Si en este momento tenemos una pandemia del COVID-19, desde hace tiempo la humanidad se está metiendo en una pandemia. ¿Cuál es la pandemia? Trabajar sentado. Las culturas primitivas en promedio solamente gastaban 3 horas de su vida en permanecer sentados. Calculamos hoy en día que nos gastamos de 8 a 10 horas del tiempo de vigilia en permanecer sentados. Esto es un gran problema, porque nosotros fuimos diseñados no para permanecer en una sola postura. Fuimos diseñados para el movimiento, que es expresión de vida. Entonces, han estudiado los cambios que se producen de permanecer tanto tiempo sentado, con un gran problema. Yo les dije que la postura puede ser un elemento de salud o la postura puede ser un elemento de enfermedad.
En el momento que tengo una mala postura, estoy mal alineado, mal centrado, sobrecargo mal la estructura. Pero también les dije que esto depende del espacio y del tiempo. Así se tenga una muy buena postura. Si se permanece mucho tiempo en la misma postura, estoy afectando el cuerpo. Entonces, han hecho estudios de los efectos de la ingravedad, de la baja gravedad en los astronautas, y se calcula que los cambios relacionados con el envejecimiento en los astronautas es 10 veces mayor que una persona que permanece en la Tierra. Y resulta que han estudiado a las personas que permanecen sentadas y crean una microgravedad, o sea que la fuerza de gravedad se distorsiona, es más baja, y vimos la organización del cuerpo donde todo era a partir de ejes que necesito tener bien alineados. En la medida que me flexiono, voy a alterar el funcionamiento de mi parte digestiva, de mi parte motora, de mi parte endocrina, de mi parte nerviosa, y el trabajar durante mucho tiempo sentado se volvió un factor de riesgo de enfermedad crónica mayor que fumar, y está relacionado con alteración de la calidad de vida, relacionado con enfermedad, tanto física como mental, está relacionada con cáncer y está relacionada con disminución de la duración de la vida. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Estamos esperando si de pronto hay alguna inquietud o duda por el chat. Recuerden, por favor, que la pueden escribir para nosotros leerla. En este momento todavía no hay ninguna. Entonces, yo les puedo hacer una. Qué pena, médico. Yo sí quisiera, pues lo que usted acaba de decir, yo soy una persona, a ver, yo trabajo con sistemas, o sea, yo me la paso, yo diría que 10, 12 horas de mi día sentado al frente de un computador. Sí, señor. Y yo soy de los que precisamente, pues yo creo que sufro, ya tengo algo crónico, yo vengo con un dolor de entre la espalda, el cuello y ahí se me sube a la cabeza en muchas ocasiones desde hace muchos años. He pasado por todo lo que usted se quiere imaginar. O sea, he ido, pues obviamente he consultado al médico, me han enviado terapias, me han enviado mil cosas. Luego por allá sí me hicieron un examen más profundo, una resonancia, y pues también descubrieron por allá un pinzamiento, pues no sé, hay un nervio por allá pinzado pues por un accidente que yo tuve también hace mucho tiempo, el efecto látigo. Por esos días me hicieron unas Vale, el cuello. tracciones de cuello incluso. Y también estuve un tiempo incluso pagando particular con una fisioterapeuta, que ahí fue donde por primera vez en mi vida escuché el tema de las fascias. Yo también tengo una lesión de rodilla e incluso ella me decía a mí que eso era un tema de fascias que quizás venía desde la rodilla y que ya eso comprometía todo y obviamente yo ya lo tenía hasta el cuello, sumado a lo que le estoy contando de estar todo el tiempo eh, sentado al frente de un computador y súmele a todo eso ahora el tema del celular que generalmente cuando está pendiente del celular tiene la cabeza generalmente inclinada y entonces siempre esa tensión al cuello. Entonces, después de todo eso, o sea, como le digo, he pasado por muchas cosas, siento que nada me ha funcionado, incluso me han hecho hasta infiltraciones y todo el caso.
¿qué es lo más recomendable? De pronto hay, bueno, el tema de las pausas activas, yo trato de hacerlas, pero no sé si de pronto hay algo adicional. Vale. Dentro de las recomendaciones que hay, el problema es permanecer durante mucho tiempo en la misma postura. Entonces se recomienda poner una alarma, un sensor para que tú te estés parando tan siquiera cada 15 a 20 minutos para que acuérdese que nosotros dijimos que estábamos supeditados a un espacio y al tiempo. Si jugamos con la variable de tiempo, vamos a quitar la sobrecarga de la estructura. Con el solo hecho de pararse, ponerse de pie cada 15 a 20 minutos y producir el movimiento contrario al que haces trabajando, porque la tendencia es a la flexión, mira el cuello, mira el tronco, hacer un movimiento contrario de extensión, caminar, le vas a ayudar grandemente a eso. Y lo segundo es que los tejidos, el tejido blando responde al estrés. Si yo trabajo permanentemente en una postura de flexión, en una postura inadecuada, me voy a encoger. Y si yo me encojo, voy a dañar esa relación de continente-contenido. Entonces, mis vasos sanguíneos, mis nervios, mis linfáticos, mis tendones, mis músculos van a funcionar en un espacio inadecuado y el dolor siempre va a aparecer porque el medio está alterado. Se produce un medio que se llama la sopa inflamatoria y esa sopa inflamatoria es lo que puede perpetuar un dolor. Entonces la recomendación número 1 es mirar muy bien la forma en que te sientas, la silla que tienes, hacer las pausas de ponerse, solo con ponerse de pie hay resultados. Tú necesitas trabajar, pero si te pones de pie vas a neutralizar lo que digo, el elemento del tiempo. Correcto. Y de pronto después recomendarte lo que nosotros llamamos rutinas terapéuticas que van a ayudar a compensar esa sobrecarga que mantienes por estar en una misma postura por largo tiempo. Perfecto. Por aquí hay una pregunta médico, dice que es beneficioso caminar descalzo, por lo que usted mencionaba ahora. Total. ¿Por qué? Porque hemos perdido flexibilidad y fuerza. Hemos perdido flexibilidad y fuerza en el pie. Si caminamos descalzos, ojalá en manga húmeda, ojalá en arena húmeda, ojalá en piedras, pero en piedras redondas. ¿Por qué? Porque es un estímulo a los pies para que se vuelvan más fuertes, más flexibles, mejore su sensibilidad. Y tenemos que trabajar en lo que se llama la gimnasia del pie. Nosotros no hacemos ni gimnasia de la mano ni gimnasia del pie y son nuestras apéndices que están en contacto con el afuera. Sí, esta es la que me permite desarrollar cosas, pero el pie también. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta. En el pie está el 1 de riñón y el 1 de riñón dicen que se cae de electrones que suelta la tierra y eso es uno de los efectos lo que llaman el Erling, de caminar descalzo, donde disminuyen los radicales libres, disminuye la oxidación, es el mejor anticoagulante que hay, el mejor antioxidante, porque estoy reponiendo electrones para limpiar productos de desecho del metabolismo de oxígeno. Gracias, médico. Preguntan por aquí también qué ejercicios mínimos se deben realizar. Les voy a comentar algo. No les voy a sacar mucho la duda, pero esto, miren. Ejemplo, yo voy al gimnasio todos los días 2 horas, cosa que es rarísimo, ¿cierto? Pero en mi trabajo permanezco sentado 8 horas. Todos los beneficios que gané en las 2 horas de ejercicio, los pierdo. Porque 8 versus 2
la variable tiempo es más fuerte. Entonces, la recomendación es la misma con relación a permanecer sentado. Es ponerse de pie y es ser frecuentemente. Esa es la clave. Y hacer el movimiento contrario al que venía haciendo. Prima la flexión, prima la rotación interna. Entonces, hacer ejercicios que impliquen extender el cuerpo, rotar externamente para armonizarnos. Eso es lo más importante. Y hay una cosa que tenemos en cuenta. Tenemos que cambiar estilos de vida porque si no cambiamos los hábitos de postura y movimiento, podemos consultar a todos los médicos que tú quieras, te van a hacer tratamientos que te van a servir puntualmente, pero en la medida que sigas utilizando el cuerpo, sobrecargándolo con malas posturas, movimientos inadecuados, un carro mal balanceado, mal alineado, es cuestión de tiempo para mostrar daño por mal uso. Acuérdese, la fascia o el cuerpo se daña por no uso, mal uso o sobreuso. Listo. Médico, aquí hay dos preguntas que yo creo que se relacionan mucho. Una dice que cuál es la postura adecuada para poder trabajar de esta manera, me imagino que sentado. Y la otra dice que preguntarle cuál sería la recomendación para para permanecer más tiempo sentados en el escritorio. No, es que, mira, primero están recomendando una silla rígida, ojalá que no tenga brazos para obligarnos a mantener la columna recta. También hay una estrategia de acostumbrarse a sentarse en estos balones medicinales porque eso implica estar moviendo el cuerpo y estarlo ajustando permanentemente. Lógicamente, todo eso es un proceso. Se puede utilizar una toalla o un cojín que se pone en la zona lumbar y yo sentándome bien sobre los isquions, que son los huesos de la nalga, cuando yo me siento, que la visual forme un ángulo, o sea paralela al piso y llegue a la parte superior de la pantalla básicamente. A los apoyapiés los recomiendan para tener el pie en dorsiflexión un poco, pero lo más importante de todo es no permanecer tanto tiempo en la misma postura. Es levantarse. Y lógicamente hay muchos ejercicios que están recomendando, pero eso sería tema de otra charla. Médico, con lo que usted dijo ahorita de las alarmas, preguntan aquí, por ejemplo, ese tiempo máximo en que se puede estar sentado. O sea, yo pongo la alarma para que, o sea, ¿será que cuánto tiempo debería estar sentado y cada cuánto debería No hay estar? acuerdos, señor, no hay acuerdos. Más o menos los promedios son 15 a 20 minutos, lo que hablan algunos autores. Pero una médica que trabajó en la NASA y que ha sido pionera en el tema, ella recomienda que máximo cada 20 minutos, porque ella fue la que encontró los cambios que tenían los astronautas, los encontró en los pacientes que estaban en los asilos y permanecían sentados o acostados durante mucho tiempo. Y luego se puso a estudiar a las personas que trabajaban en las oficinas y se dio cuenta que presentaban las mismas características. Entonces ahí la variable clave es el tiempo y la otra variable clave es la mala postura. Entonces tengo que sentarme bien y por poco tiempo. Esos son dos elementos a tener en cuenta. Médico, la última pregunta que hay, dice que ¿con qué criterios debo consultar al médico si tengo dolor de espalda o mico? Les voy a decir una cosa que de pronto no le soluciona mucho. La principal causa de dolores osteotendinomusculares son alteraciones posturales. ¿Qué quiere decir? Estoy utilizando mal el cuerpo, estoy sobrecargando. Mientras no corrija eso, se va a volver un círculo vicioso. Y acuérdese, la región cervical, la región lumbar,
son las curvaturas relacionadas con la movilidad de la columna. Nosotros cuando nacimos y primero que hicimos fue sostener la cabeza, desarrollamos primero esta curvatura y luego cuando nos sentamos empezamos a desarrollar la otra curvatura. Si permanecemos mucho tiempo sentados, vamos a sobrecargar esas zonas relacionadas con movilidad. Y acuérdese que hay unos discos que están entre vértebra y vértebra. Piensen que la función de ellos es de amortiguación. Pero si yo mantengo un amortiguador comprimido por largo tiempo, lo voy a deshidratar, va a perder la función y ahí aparecen lo que son los problemas de alteraciones de los discos intervertebrales y pinzamientos de las raíces nerviosas que salen por ahí. Correcto. La última que pregunta, pues es una como entre pregunta y recomendación, y es que es importante cada vez que se hagan las pausas hacer estiramientos. Sí, hacer estiramientos para tratar de recuperar. ¿Se acuerda del eje que hablamos? Yo necesito armonizarme con esa fuerza que está actuando permanentemente sobre mi estructura y sobre mi ser. Una fuerza gravitacional que tiende hacia abajo. Entonces, siempre tratar de aprovechar que la fuerza de gravedad bien utilizada en mi cuerpo me ayuda a su mantenimiento y a su mantenimiento y funcionamiento. Entonces, ese sería el elemento clave. Y acuérdese que la tendencia es a la flexión y rotación interna. Nosotros nacemos enrollados, pareciera que diéramos una vuelta, nacemos ginizados y tendemos a volver a la ginización. Y acuérdese que si yo no tengo una postura adecuada, no voy a tener un buen funcionamiento de mis vasos sanguíneos, mis vasos linfáticos, mi nervio, mi digestión, mi sistema motor, porque él necesita un espacio óptimo para poder funcionar y que los tejidos responden al uso. Si yo vivo utilizándolos acortados y en flexión, cada día serán más acortados y más en flexión. Y hoy en día se considera que una mala postura es un factor de riesgo de enfermedad mayor que la edad. Entonces a uno le dicen, no, es que tiene una rodilla mala, tiene una artrosis en la rodilla por la edad. Error. Si fuera por la edad, ¿por qué no se dañan las dos? Es un problema de mala alineación que estoy sobrecargando más un lado que el otro y el factor tiempo me la cobra. Entonces todos debemos trabajar en la postura como un elemento de la promoción de la salud. Y si tengo una buena postura estática y dinámica, tengo un buen movimiento y el movimiento es expresión de vida. Esto médico no, yo creo que solo queda agradecerle pues por el espacio, por todo ese conocimiento pues que nos acaba de entregar. Creemos que es un tema demasiado interesante por lo que usted acaba de decir. O sea, yo estoy de acuerdo con usted en eso. Esto es una pandemia, incluso pensaría que hasta igual lo más importante que por la que estamos pasando el COVID. Esto es de hace mucho tiempo y estos temas de postura y, y ni me quiero imaginar ahora con todo este tema de trabajo en casa, porque pues, hay mucha gente que incluso trabaja. Claro, exactamente. Acuérdese de una cosa que les dije y es muy importante. Esto llega a niveles micro, a niveles meso y a niveles macro. Y a nivel micro llega todo que tenga que ver con la manipulación y el movimiento, el masaje y el movimiento, llega a alterar la expresión de mi información genética, favorable o desfavorablemente. Correcto. En eso lo están estudiando. Hay mucho por aprender, hay mucho por estudiar y hay mucho por cambiar. Sí, señor. No, nuevamente muchas gracias a usted, a todos los asistentes. No sé, Beatriz, ¿quieres para que te despidas también entonces?
Yo quiero darles las gracias por la invitación y por la acogida y disculpen cualquier cosa que de pronto y no me supe explicar. La intención era traerlos desde atrás para que nos demos cuenta que somos una parte del todo, y que ese concepto de medio ambiente y de pensar que somos seres independientes o desarticulados, lo tenemos que cambiar. Somos parte de una gran unidad con múltiples expresiones. Así es, médico. Muchas gracias. Beatriz, ¿ibas a despedirte? Espera, no, sí, agradecerle de todas maneras al médico el acompañamiento, la conferencia esta noche, a todas las personas que nos acompañaron hoy. Pues una feliz noche, los esperamos en la próxima, ya les avisaremos con tiempo. Es un placer, como siempre he dicho, aprender de los mejores. Entonces, que tengan una buena noche, cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos.